Una nueva canción se hace presente una vez más. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Somos igual que ti, o sea, diferentes a todos. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Presenta A las puertas de Magonia. Cada martes, una cita con mitos, enigmas y misterios de la historia. Hoy, símbolo y realidad de los eclipses y la estrella de Belén. Entrevista a Sebastián Musso. Además, Caso Moliro, el informe del Café Ufológico Rosario. Locución: Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida al conductor y creador del programa, el señor Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches Carlos. Una cita más con A las puertas de Magonia. Una cita más, ya muy cerquita de la Nochebuena, y como vamos paso a paso, haciendo programa a programa, nos aproximamos a desentrañar estos mitos y estas realidades que tienen que ver con la estrella de Belén, con los eclipses, en definitiva con elementos que aparecen en el cuarto día del Génesis. En el primer poema de la creación, el Génesis tiene dos partes. La primera es la conocida como el primer poema, que habla de los 7 días. En el cuarto día se habla de la creación de las dos lumbreras. La lumbrera grande, que rige el día, y la más pequeña, que rige la noche, haciendo referencias a la luna, al sol y a la luna. Pero claro, resulta que en algún momento el sol y la luna parecieran entrecruzarse u ocultarse. La luna parece ocultar al sol. Vamos a hablar un poco de eso. Y cómo repercute en la historia, qué carga simbólica tiene,
Y vamos a hablar también de la estrella de Belén, vamos a continuar con esta cuestión de la estrella de Belén. Hoy lo tenemos a Sebastián Musso, un amigo de hace muchos años, alguien que vos también conocés, Guillermo. Así es, sí, tengo hermosos recuerdos, los viajes como la excusa de la astronomía, ¿no? Pero no era una excusa, sino que estábamos aprendiendo, pero a la vez también estábamos viajando a congresos de astronomía en Mendoza, en Córdoba, en La Plata, conocer observatorios. Y a mí lo que destaco de Sebastián Musso y de su padre, en su momento, ¿no? Que eran los dos referentes máximos de la astronomía aquí en Mar del Plata, junto a otros grupos, ¿no? También, pero nosotros éramos justamente el grupo de Sebastián Musso y su padre, que nos enseñaron la astronomía desde el llano, es decir, desde ser observadores, porque viste que la astronomía está la parte científica, que vos te sentás adelante de una computadora y nunca llegás al telescopio, pocas veces, eso nos contaba, ¿no, Sebastián? El llegar al observatorio, ¿no? Ya está, lo ves solo desde ahí, ¿no? Desde la computadora, pero el ser un aficionado tiene otro gustito, ¿no? En la astronomía. ¿Por qué? Porque íbamos a Sierra de los Padres, tirábamos mantas y nos poníamos a ver el cielo, al observar lo que habíamos aprendido durante la semana, y aparte de una manera muy didáctica, ¿no? Yo recuerdo las primeras clases en la escuela provincial número 10, ahí por la calle Avellaneda, después ir al Museo del Mar, no Mar, el de ahora, sino al del Mar, el que tenían los caracoles. Sí. ¿Te acordás de ese Museo del Mar que está ahí, estaba, ¿no? En la Avenida Colón? Y después otra etapa ya con mi hermano también, porque íbamos con mi hermano del medio. Él participó mucho en lo que fue allá en la zona de Punta Mogotes, en el Hotel Santa Teresita, de un observatorio muy importante que tuvo Mar del Plata, con un telescopio automatizado en el cual vos colocabas las coordenadas y el telescopio se dirigía hacia los lugares más recónditos, ¿no? de nuestro universo. Y recuerdo una noche con mi hermano, después de dar, porque aparte venían escuelas, grupos de turistas, y una noche, no autorizados, ¿no? Por el hotel y por Sebastián, nos quedamos observando. Me acuerdo que era primavera, ¿no? La primavera era, fue maravilloso, ¿no? Poder desde las cartas estelares decir, a ver, vamos a observar y, bueno, ver planetas, constelaciones. Disfruté mucho de esa noche con mi hermano porque, bueno, poder viajar en el tiempo, ¿no? Esto tan hermoso que es, porque el poder ver tantas constelaciones, estrellas, planetas, es maravilloso, Carlos. Vos sabés que la astronomía para mí es regresar a aquella patria del hombre de la que hablaba Juan María Rilke, cuando decía que la infancia es la patria del hombre, ¿no? Hoy diríamos, la infancia es la patria del hombre y la mujer, o la infancia es la patria de las personas. Obviamente que Rilke lo decía en un sentido genérico, y entonces eso es algo que es como volver a los orígenes. Sí. Y las clases del Centro de Estudios Astronómicos que preside Sebastián Musso son clases muy didácticas. Ahora sigue trabajando por videoconferencias, sí, por internet. Y yo también recuerdo justamente esto que vos contás allá en la calle Colón, y también algunas noches de observación. Y lo importante es ese segmento intermedio en el que está el divulgador, como el caso de Sebastián Musso, en el que algo tan técnico, tan científico, lo hace popular sin por ello perder calidad didáctica y educativa. Creo que es un escalón fundamental. Y muchas veces charlamos con Sebastián que él y otras personas, ¿no? Pero en el caso de él se sintió muy influido por Carl Sagan, sí, que tuvo la capacidad de llevar la astronomía a las masas. Y esto sirve para tratar de entender, bueno, lo que es el mito
lo que es la realidad, lo que es la realidad del mito, lo que es un fenómeno natural y cómo sobre ese fenómeno natural se van imbricando significantes y significados, como en el caso de los eclipses, en el caso de la estrella de Belén que hablábamos al principio. Sí. Fíjate que la semana pasada, el 14, cuando fue el eclipse de sol, yo no sé si vos tuviste la posibilidad de navegar, yo sé que estás con muy poco tiempo además, pero si tuviste la posibilidad de navegar por internet, es impresionante la cantidad de interpretaciones de todo tipo que se han tejido alrededor de este eclipse total de sol. Sí. Desde pastores evangélicos con interpretaciones contradictorias. Yo he escuchado interpretaciones tales como, bueno, es una anticipación de la segunda venida de Cristo, o una interpretación totalmente opuesta que dicen esto es el signo del anticristo que se ve a su vez en el avance de la oscuridad que va ocultando la luz. No estamos hablando de astrólogos, estamos hablando de personas que pertenecen a diferentes iglesias, sí. Y que, bueno, evidentemente el fenómeno astronómico en algún caso actúa como un comodín donde cada cultura proyecta lo que quiere o lo que puede. Así que... Es así, Carlos, he escuchado mucho y hasta de medios te diría que uno los tiene catalogados como, entre comillas, serios, ¿no? Pues yo siempre pongo todo entre comillas esta cuestión de hablar también cómo influye en la carta astrológica de uno, de otro, siempre respetando, ¿no? Uno respeta, pero cuando ya se pasa cierto límite, yo ahí ya dejo de respetar ciertas cuestiones, hasta ciertas radios también, ¿no? He escuchado mucho, más que leído, escuché mucho, y a mí lo que me da cierta entre bronca y pena, que a veces se utiliza mucha gente, y mucha gente cree justamente este relato, y se sugestiona con este relato del miedo, estamos hablando de épocas en las cuales se supone que son modernas. Mi abuela, Carlos, mi abuela Rosa, en el recuerdo, ella me contaba que a comienzos del siglo pasado, cuando el cometa Halley, por lo que ella me contaba, se vio de una manera con gran magnitud y se vio muy bien, la gente se tiraba de los puentes, ¿no? Cuando no había redes sociales, cuando la religión tampoco tenía tantas vertientes, ¿no? Y tantos chantas dando vueltas. También estaba justamente, ¿no?, el mito presente del fin del mundo, ¿no? En este caso era el cometa Halley. No sé si era el año 1903, 1900, pero era, habría que ver bien en qué momento fue, pero la cuestión que me lo contaba ella y que después no había pasado nada, ¿no? Después, pero esta cuestión a mí me sorprende, no sé si a vos si te pasa esto, sí, que hoy en día siga pasando esto, ¿no? Si vos revisás mucha literatura de ciencia ficción de los 80 y de los 90 y algunas pseudoficciones, vos te encontrás con esta cuestión escatológica, milenarista, donde se apunta siempre a una salida catastrófica, algo terrible, algo, bueno, sin ir más lejos, pero tampoco sin querer irnos del tema. Sí. Yo recuerdo en el año 78 ese gran suicidio en masa que hubo en Guyana, y también cosas parecidas que ocurrieron en Estados Unidos. Y la verdad que ni la astronomía ni los astros tienen que ver con esto, ¿no? Son cosas que las culturas proyectan, y no todas las culturas. Evidentemente en este tipo de afirmaciones se puede llegar a descubrir y a desmontar un montón de cosas. Carlos, quería contar algo antes, sí. Algo relacionado con el primer entrevistado. Ahora vas a contar después qué más vamos a tener hoy, que algo lo adelanté, pero la cuestión es que en estas charlas de astronomía, que mayormente iban los días sábados, no sé si después habría cambiado de día, sabes que el mito también estaba presente. Y vos decís, pero ¿cómo? Si astronomía no es astrología. Bueno, gente que se confundía iba. Hay gente que no, que después sabía. Pero viste que en los grupos hay gente para todo, ¿no? Y en los grupos hay de todo. Hay de todo. Y recuerdo,
a una persona en particular, que no vamos a decir el nombre, pero si Sebastián Musso está escuchando, lo va a recordar, que siempre estaba aquel, entre comillas, también lo pongo delirante, o una persona que cree tanto en los mitos, y decía que, pero era porque Sebastián justamente es escéptico a todo esto, pues es una persona de ciencia, ¿no? Siempre aparecía el tema de los ovnis, y había una persona que hacía una mezcolanza de todo, y él decía, las ballenas las trajeron los extraterrestres de tal galaxia, y era una persona que uno, claro, vos la escuchabas porque él lo decía con ¿cómo te diría? Con un fervor y un convencimiento de todo esto, pero basado en, viste, que es un tema que capaz que a las puertas de Magonia en el 2021 puede llegar. ¿De dónde viene esto del tema de las ballenas? Y bueno, pero Sebastián lo debe recordar, porque este hombre era muy recurrente. Cada tanto cuando él veía, sacaba este tema. Y claro, Sebastián se volvía como diciendo, pero otra vez con este tema, ¿no? Bueno, suelen pasar esto en los grupos en muchos grupos, pero bueno, en el de astronomía sí. También estaba el mito presente, Claro, pero además afirmaciones que no tienen ninguna base. Nada. Ese es el tema, porque es muy interesante decir algo, pero bueno, después hay que sustentarlo. Es decir, y cuando estudiamos el mito, si tenemos en cuenta que es un mito, está todo bien. La cuestión es cuando queremos llevar el mito al plano de cierta materialidad científica, y entonces ahí, bueno, ahí ya la cosa se pone mucho más complicada. Pero es cierto, estos grupos eran muy divertidos. Yo recuerdo que en alguna cena de fin de año también haberme divertido mucho con algunas discusiones que había entre gente amiga. Recuerdo a dos personas que ya no están, a dos personas muy queridas, dos viejos macanudísimos. Uno era Mario Gómez. Creo que él era químico o ingeniero, ahora no me acuerdo la profesión. Y Humberto, que era un químico. Dos viejos macanudísimos. Uno era católico practicante, y relacionaba la astronomía con las escrituras, y Mario era un tipo totalmente positivista. Claro, ninguno de los dos adhería a cuestiones astrológicas. Simplemente estaban en corriente. Y era muy divertido cuando debatían sobre cosas acerca de la estrella de Belén, por ejemplo, ¿no? Donde Humberto le decía sí, realmente hay existencia, se puede demostrar a través de determinados programas, y Mario decía no, eso es toda literatura. Era muy divertido, la verdad que a veces nos quedaban, y por supuesto que los viejos hacían una especie de pelea, una cosa increíble, y después obviamente terminaban tomándose un vino juntos, ¿no? Sí, esas cosas tenían esos grupos. Y también que mucha gente joven se acercaba, que esto era muy interesante también, porque había de todas las edades, y debe seguir habiendo ahora, ¿no? También, porque yo me acuerdo, bueno, en ese momento tenía 20 años, yo estoy hablando hace 20 años atrás, lo conozco, 20, 21 años atrás, y era muy familiar. Porque mira, la primera vez que fuimos con mi padre, que se ve que, me parece que Sebastián hablaba en LU9, en una de las AM hablaba LU9 o LU6. Estaba en un programa, claro, que se llamaba La Brújula. La Brújula, ¿no? Ay, mirá qué memoria que tenés. Sí. Bueno, y ahí lo escuchó mi papá, y bueno, y mucha gente se acercaba, y después había formado como uno aportaba algo, como una cooperadora, algo para los viajes, para comprar material, para poder pagar a veces ciertas cuestiones. Era algo muy familiar, eso era lo lindo que tenía este grupo, ¿no? Sí, y ahora sigue por supuesto a través de su canal de YouTube, sigue dando los cursos a distancia. Ni bien empezó la cuarentena, Sebastián creó unas microcharlas llamadas charlas en cuarentena. Está muy muy activo, y hay una faceta sobre la que vamos a hablar en otro programa, que es la didáctica de Sebastián para enseñar astronomía a diferentes grupos, sí, inclusive a personas ciegas. Sebastián trabajó mucho en la formulación de un planetario adaptado. Nati y yo, mi señora y yo, presentamos un trabajo en el segundo Congreso Internacional de Astronomía que hizo el Centro de Estudios Astronómicos de Mar del Plata allá por el 2007,
un trabajo que después vamos a comentar. Y esa idea del grupo del que estamos hablando, Guillermo, es esta cosa de democratizar el conocimiento, ¿no? Que eso es lo que hacía, me parece a mí, y lo que hace que se forme como esa fraternidad tan importante, y que además es por el solo hecho de conocer, o sea, sin otra ambición más, ambición no, porque no es la palabra correcta ni adecuada, sin otra aspiración más que conocer, y que es conocernos a nosotros mismos también, como decía Carl Sagan, cuando decía el hombre, en definitiva, es esa parte del cosmos que tiene la posibilidad de mirarse a sí mismo. Bueno, ya estoy ansioso por escucharlo a Sebastián después de tanto tiempo, y bueno, qué bueno esto justo en el momento en el que en el día de ayer la famosa estrella de Belén nuevamente volvió, ¿no? Que, bueno, me imagino que Sebastián lo debe contar qué es lo que ha pasado realmente estos días, y bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Que hay tanto mito detrás de todo esto, y Sebastián, un hombre de ciencia, lo va a desentrañar. Bien, vamos entonces a escuchar a Sebastián, a nuestro entrevistado de hoy. Pasás primero los números de teléfono para que la gente se comunique, Guille, y ya lo recibimos entonces a Sebastián Musso, que nos va a contar un poco de su vida. Vamos a hablar del eclipse, cuestiones básicas de los eclipses y acerca de la estrella de Belén. 223-424-6646, lo repito para aquellos primeros oyentes, con el más 54 223-424-6646. Nos pueden dejar mensajes de voz, mensajes de texto, y también a través del chat de la radio, mensajes a la radio en vivo, a las puertas de Magonia, Sebastián Musso. A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Hoy se encuentra con Sebastián Musso, comunicador, divulgador, astrónomo, escritor, ensayista, pero sobre todo amigo. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Carlos, ¿cómo andás? Bien, muy bien, y con ganas de intercambiar algunas ideas acerca de el simbolismo y la realidad de los eclipses y de la estrella de Belén, estos fenómenos astronómicos que ocuparon la opinión pública durante la última semana. Hay mucha tela para cortar. Digo, inédito esto de que nosotros dos nos pongamos a charlar de astronomía un rato largo, ¿no? Sí, algo nuevo, ¿no? Claro. Algo nuevo. Bueno, en este programa normalmente abordamos las cuestiones míticas, las cuestiones simbólicas, pero hoy nos parece más que importante, debido a la proliferación de noticias extrañas y de papeles amarillos dando vueltas, dar un poco de sustento al fenómeno desde lo natural. Lo simbólico, bueno, va a venir sobre la misma charla a lo largo de la historia de estos fenómenos. Pero antes de entrar en tema, Sebastián, para quienes nos están escuchando de otras partes, a vos mucha gente te conoce, pero vamos a repasar un poco tu historia. ¿Cómo empezaste en esto de la astronomía, en esto de la divulgación, de las cuestiones científicas, y además tu tarea como escritor? Bueno, arranqué hace muchos años, 30 ya, porque arranqué de bastante chico a dictar charlas, cursos, talleres. Más tarde empecé a escribir libros, tengo 9 publicados y hay un par en parrilla armándose. Trabajo con distintos públicos, trabajo en astronomía para niños, para adolescentes, para docentes, para adultos. Bueno, vos me conocés mi trabajo de astronomía con personas ciegas o con baja visión. En definitiva, la tarea de la divulgación científica se hace desde muchos frentes distintos. Bueno, por estos meses
sobre todo en redes sociales, cuando la presencialidad de este 2020 estuvo bastante complicada, cuando no, he tenido la suerte de visitar muchas ciudades de Argentina y de otros países haciendo mi tarea, así que eso sería un poco, ¿no? En esta tarea de divulgador, imagino que una de las influencias, digamos así, influencias o de los arquetipos a los que vos seguiste, pienso debe haber sido Carl Sagan, que incursionó en esto de hacer popular la divulgación científica. Sí, desde luego, bueno, yo siempre bromeo con que juego todos los días a ser él, ¿no? Sagan que hace 2 días se cumplieron los 24 años ya de que está más cerquita de esas estrellas que él tanto difundió. Un gran divulgador, creo que la persona que realmente hizo una revolución en esto de acercar la astronomía a todos los públicos con un lenguaje accesible, inspirador, que creo yo es una de las principales funciones que debería tener la divulgación, esto de más que dar datos, inspirar, motivar a que uno vaya a buscar desesperadamente los datos, y eso Sagan lo hizo mejor que nadie. ¿Qué cosas disparó la astronomía en tu infancia, Seba? ¿Qué es lo que hizo que te volcaras a la astronomía así tan de lleno en sus múltiples facetas? La verdad que a veces explicar las vocaciones es muy difícil, ¿no? Yo no sé muy bien decir por qué yo me considero una persona curiosa, y voy a un museo y ya querría ser paleontólogo o arqueólogo, voy a otro tipo de museo y me gustaría ser egiptólogo, pero bueno, abracé la astronomía dentro de esas múltiples curiosidades. No lo sé muy bien por qué. Creo que la astronomía tiene esa cosa, viste, de lo enigmático en cuanto a todo lo que nos trasciende en tiempo y en espacio. Es algo inimaginablemente grande e inimaginablemente viejo en lo que uno habla de astronomía, y eso creo que es atractivo ya de por sí. Y tal vez una de las ciencias, como vos bien lo decís en cada una de las charlas, la madre de las ciencias, una de las ciencias que pone de relieve la solidaridad no solo horizontal o sincrónica, sino también una solidaridad diacrónica, es decir, esa acumulación de conocimientos a lo largo de las generaciones. Obviamente, como en todo saber, hay internas, hay disputas, hay escuelas, pero al fin y al cabo estamos, como decía Carl Sagan cuando hablaba de Kepler, quienes nos gusta todo esto, parados en hombros de gigantes, ¿verdad? Sí, yo hago siempre una reflexión a modo de broma, que digo que los científicos son curiosos y maleducados, ¿no? Curiosos, obviamente, porque se preguntan cosas que el común de la gente por ahí no se pregunta, digamos. La vieja historia de un Newton con una manzana que se le cae en la cabeza. Ciertamente la mayoría de nosotros, si se nos cae una manzana, simplemente la limpiamos y nos la comemos. No nos empezamos a preguntar si la Tierra gira alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra por la misma razón que se cayó la manzana. Newton sí lo hizo. Y en la parte de maleducado, yo juego con esta idea de, más allá de la admiración que uno le tenga a sus predecesores, sean estos Einstein, Galileo, Marie Curie, Hipatia, Hubble, uno cree que puede aportar un granito de arena para mejorar el conocimiento de nuestro entorno que nos dieron los que vinieron antes que nosotros. Seba, entrando de lleno en el tema de hoy. Hace una semana y un día vivimos un eclipse de sol. Los eclipses
desde el punto de vista simbólico han tenido una carga enorme a lo largo de la historia, esa desaparición de la luz que desconcertaba a las comunidades, ese desconcierto y signo de presagios extraños. ¿Qué es un eclipse? ¿Qué son los eclipses? Vamos de lo general a lo específico. Lo general nos va a ayudar mucho en la etimología, ¿no? Eclipse es ocultación, en este caso, de un objeto astronómico por otro que se pone en el medio. En el caso de un eclipse de luna, es la Tierra la que se pone en el medio de la fuente de luz, el Sol y la Luna. Entonces, al quedar la Luna en el cono de sombra de la Tierra, se oscurece y toma la coloración de la sombra de la Tierra, que es roja. Entonces es esa luna de sangre, como le gusta a los medios periodísticos ahora llamar a los eclipses de luna. En el caso de un eclipse de sol, es al revés. La luna, que no tiene luz propia, se pone entre medio del sol y nosotros y nos oculta el sol, y entonces es ese maravilloso fenómeno que vivimos la semana pasada de que al mediodía se haga de noche, se oscurezca el cielo, veamos las estrellas y los planetas, y del sol lo único que veamos sea la corona, una suerte de atmósfera de nuestra estrella, la última capa de su envoltura gaseosa, que no podemos verla de otro modo que no sea un eclipse. Así que es un fenómeno, la verdad, precioso desde lo observacional, pero realmente muy rico desde todos los sentidos, porque imagínate que, bueno, yo viajé a ver el eclipse a la Patagonia la semana pasada y la temperatura bajó 12 grados en el momento del eclipse. Por supuesto corrió un viento por esa diferencia de presión atmosférica que se genera por el cambio de temperatura. Los animales comenzaron a comportarse como si estuviera llegando la noche, con sus ruidos, con sus hábitos nocturnos. Uno realmente lo puede vivir desde todos los sentidos y hace de eso un evento muy distinto a lo que uno podría decir, bueno, lo miro por televisión, en una época donde varios canales de televisión nos tienen acostumbrados a este tipo de transmisiones. Realmente estar en el lugar es otra cosa. Y el eclipse de sol es multisensorial, a diferencia de los eclipses de luna. Excelente la descripción que estás haciendo, que además las personas ciegas podemos disfrutar de este fenómeno natural en vivo. Contanos, vos pusiste muchas fotos sobre el eclipse. Contanos la vivencia desde que inició el eclipse, desde que iniciaste la observación hasta la finalización. Primero debería decir que para mí los eclipses son una buena manera de sufrir, ¿no? Porque todos mis eclipses han sido sufrimiento hasta último momento, de tener nubes amenazando la observación de por lo menos los últimos 4 eclipses que yo me acuerdo. Y este no fue la excepción. Viajé al sur, a la provincia de Río Negro, a la playa del Cóndor, la playa más cercana a la ciudad de Viedma, para verlo, con un pronóstico de nubes que nos iban a impedir ver todo el eclipse. Llegué al lugar 1 hora y media antes, ese día, con todo el cielo cubierto. Se empezó a despejar, pudimos ver toda la primera mitad del eclipse, y en el momento de la totalidad, que es el momento donde todo lo que yo te describía ocurre, bueno, ahí sí las nubes nos dejó observar 30 segundos de los 2 minutos de totalidad que íbamos a tener, y luego realmente nos tapó el sol y nos tapó el eclipse, y ahí se nos terminó la fiesta, ¿no? Pero bueno, pudimos ver una buena parte del fenómeno y bueno, y todo lo que yo te describo alrededor, ¿no? En la ciudad del Cóndor yo estaba en lo que es la colonia de loros barranqueros más grande del mundo,
y esos bichos dejaron de gritar, se silenció la playa en el momento del eclipse, como si también la fauna se viera choqueada por el evento astronómico. Eso fue muy notorio, por ejemplo. Es como una desorientación, es decir, se comportaron como si hubiera venido la noche. Y Sebastián, ¿por qué motivo los eclipses no se repiten en los mismos lugares? Hablemos de los eclipses de sol hoy. Otro día vamos a hablar más de los eclipses de luna. Pero, ¿por qué aparecen en diferentes lugares? ¿Por qué aparecen en diferentes horarios? Y, insisto, ¿cada cuánto se produce un eclipse? ¿Y por qué no se repite en los mismos lugares? Por lo menos en periodos cortos. Claro, a ver, primero tenemos que saber que para que se dé el eclipse yo tengo que tener los tres objetos que intervienen en esto, es decir, el Sol, la Tierra y la Luna, alineados, es decir, en un mismo plano. Y esto realmente se da muy poco porque la Luna gira 5 grados inclinada con respecto al plano en el cual gira la Tierra alrededor del Sol. Entonces, la mayoría del tiempo, la Luna pasa por arriba o por debajo de ese plano donde está la Tierra y el Sol, ¿no? A ver, si no existiera esta inclinación de 5 grados, cada luna llena sería un eclipse de luna, y cada luna nueva, la luna taparía el Sol y sería un eclipse de Sol. Es decir, no tendrían ninguna gracia los eclipses porque los veríamos cada 2 semanas. Justamente esta inclinación hace que se den en condiciones particulares y uno tenga que esperar. Los eclipses de Sol hay unos entre 1 y 3 por año, pero los eclipses de Sol se dan, en la totalidad digo, en una una franja de la Tierra de más o menos entre 70 y 90 kilómetros según el eclipse, y yo tengo que estar ahí abajo para ver el eclipse total. En cualquier otro caso lo voy a ver parcial si estoy más o menos cerca, o no voy a ver nada si estoy lejos de esa faja, ¿no? Entonces, a ver, los eclipses son comunes, los eclipses de Sol se dan todos los años, pero uno tiene que estar en una porción de la Tierra muy chiquitita para verlo. De otro modo, justamente lo miramos por tele, y es por eso precisamente de que el eclipse total de Sol del 14 de diciembre pasado, solo la faja de totalidad tocaba una línea de 100 kilómetros de ancho que se observaba en la zona de la Araucanía, en Chile, y en las provincias, en parte de las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires de Argentina. En todo el resto del mundo no vieron el eclipse total. ¿Y cuántos años deben pasar para que se vuelva a producir este eclipse en esa misma zona, si es que volviera a ocurrir? Y es un periodo que va, a ver, en no menos de 50 años, ¿sí? De hecho, en territorio argentino el próximo eclipse total de Sol va a ser en el año 2048, cuando nosotros dos seamos dos viejitos adorables. Sí, totalmente. ¿Y en qué lugar está más o menos establecido que se va a poder ver el eclipse, Seba? El del 48 se va a ver, la verdad, más o menos por la Patagonia también, en realidad en una zona que no difiere demasiado de la que observamos Vamos a tener otros antes, es decir, va a haber eclipses anulares, que es cuando la luna está en su punto de mayor alejamiento a la Tierra, entonces está aparentemente más chica, ocupa una porción más chica de cielo y no me llega a tapar a todo el Sol. Entonces queda un anillo de Sol todo alrededor de la Luna, por eso el nombre de anular, que viene de anillo, y eso lo vamos a tener cerca de Calafate,
en el año 2024, en el año 2027 un eclipse anular va a cruzar la ciudad de Mar del Plata, y en el año 34 un eclipse del mismo tipo se va a observar en la provincia de Corrientes, en Argentina. Esos son los próximos eclipses que tenemos, ninguno de ellos total. ¿Qué diferencia hay entre un eclipse y un tránsito? Deberíamos decir, por ejemplo, que todo eclipse es un tránsito, pues un objeto que está transitando delante de otro, pero los tránsitos normalmente están asociados a cuando el objeto cubre muy poquito al que tapa, ¿no? Por ejemplo, los tránsitos de Mercurio y de Venus, los de Venus se dan cada 200 y pico de años, después se repiten a los 7 y después hay que esperar otros 200 y pico de años para el siguiente par. Los de Mercurio son un poquito más fáciles de observar porque se dan cada 9 años, y claro, el tamaño angular de Mercurio o de Venus con respecto al tamaño del Sol es muy chiquito, entonces es un puntito que cruza el disco del Sol, ¿no? También los tránsitos se dan en otros sistemas planetarios y son un método para descubrir planetas que giran en torno a otras estrellas. Cuando el planeta pasa por adelante de esa estrella, le hace bajar el brillo a la estrella y nosotros ese cambio de brillo lo podemos medir e inferir que está siendo producido por un planeta, aunque no tengamos la capacidad tecnológica para verlo. Vamos a pasar ahora al fenómeno de esta semana, al de ayer, la tan publicitada estrella de Belén, según algunas teorías, según algunas teorías, que es esta conjunción de Júpiter y Saturno. Pero antes que nada, vamos un poquito más atrás. ¿Existió la estrella de Belén? Y esa es una pregunta que ha desvelado a muchísimos astrónomos a lo largo de la historia. Hoy nombraste a Johannes Kepler, un contemporáneo de Galileo, de Tycho Brahe, del Giordano Bruno, ¿no? De una época que la astronomía tuvo su Dream Team, ¿no? Y Kepler se dedicó mucho a buscar algún fenómeno astronómico que pudiera coincidir con el relato bíblico, ¿no? De darnos de alguna manera la idea de que eso que dice la Biblia no era un simple invento literario, sino un hecho histórico que hubiera ocurrido. Y de hecho, él coincidió en una curiosidad que se dio en el cielo, que fue precisamente una conjunción como la que vivimos anoche, con la salvedad de que en el año -7, digo -7 porque si realmente se tratara de la estrella de Belén es un poco contradictorio decir 7 años antes de Cristo, ¿no? Pongámoslo por ahora en el -7, en mayo, en septiembre y en diciembre se dio una conjunción de Júpiter y Saturno, es decir, los planetas iban como separando en el cielo y volviéndose a encontrar y marcando como un camino, lo cual también se condice con el relato bíblico. Y todo esto nos diría, o Kepler estaba convencido que eso significaba, que en realidad si el Jesús histórico existió y la estrella de Belén fue la que guió a los reyes de Oriente a que fueran a adorarlo, en realidad Jesús nació 7 años antes de la fecha en que lo celebramos. De hecho, los estudios escriturísticos parecen avalar la teoría de Kepler al tener en cuenta el decreto de Herodes y otras cuestiones. Así que tenemos esta paradoja, ¿no? El error de cálculo que hubo cuando se trató de datar al principio la fecha del nacimiento de Cristo, que bueno, ya quedó establecida, pero bueno, Jesús nació en el 7 antes de Cristo. Aparentemente. Podría ser. Después vendrán un montón de otras
simbologías, ¿no? Del 8 de diciembre, los que armaron el pesebre le pusieron una especie de cometa arriba del pesebre, y eso viene de un error histórico de el pintor fiorentino Giotto. Giotto en 1304 pinta su cuadro La adoración de los Reyes Magos, y lo que hace es sumarle a una representación de entonces 1700 años atrás, como era el nacimiento de Cristo, algo que él había visto en su época. Él en 1301, 3 años antes, había visto el cometa Halley y lo dibujó en el cuadro, y a partir de ahí asociamos la estrella de Belén al cometa Halley, cuando el cometa Halley no pasó ni cerca de esa fecha. De hecho, hubo muchas teorías a lo largo del tiempo que podía ser el cometa Halley, y que a partir de ahí se decía, bueno, entonces Jesús fue una figura totalmente inventada y un sincretismo acumulado a lo largo del tiempo. Pero astrónomos jesuitas justamente retoman la teoría de Kepler, ¿no? Y dicen que estas dos teorías, además de la de Kepler, la de el cometa Halley y la de la supernova, habría que descartarlas. También se dijo en algún momento que podría haber sido una supernova, Seba. Podría haber sido, el tema es que, bueno, una supernova, para ser observable a simple vista, vos sabés que tiene que dejar una remanente, es decir, tiene que dejar una nebulosa de gas y el polvo que se expandió después de esa explosión. Y eso lo tendríamos que observar. Y no hay ninguna nebulosa que podamos datar que vimos la explosión hace 2000 años, ¿no? Hay varias remanentes de supernovas, pero ninguna coincide con el periodo histórico de observación, aunque más no sea con un margen de error de más o menos 10 años, ¿no? Entonces, por ahí la supernova queda queda descartado desde luego que se tratara de Venus, porque por supuesto estos sabios de Oriente era un lugar donde había muchísimo conocimiento astronómico, entonces tenía que ser algo realmente que les llamara la atención, no algo que se ve todas las noches. Los cometas, bueno, podría haber sido un cometa, pero no tenemos ninguno clasificado con un periodo también que se acomode a una aparición por esa fecha, lo cual no diría que es para descartarse, porque bien podría ser un cometa de periodo muy largo que apareció en esos años y que no volvió a aparecer. Eso tranquilamente podría ser, pero bueno, quizás la teoría de la conjunción, si nos esforzamos en buscar una relación natural con ese relato bíblico, la conjunción puede funcionar muy bien. Sebastián Musso, muchísimas gracias por estos datos, pero antes de despedirte queremos saber de qué manera se pueden adquirir tus libros y dónde. En realidad por ahora los ando vendiendo yo, así que me buscan por redes sociales, en Facebook, en YouTube, con mi nombre, Sebastián Musso, mi apellido con doble S. Ahí nos contactamos y bueno, nos acercamos no solo por los libros, sino por los cursos o por los videos que yo suelo colgar en mi canal de YouTube, y ahí quedamos los que nos guste la astronomía ahí emparentados. Bueno, te comprometemos para hablar de los cursos en los primeros programas del mes de enero, y nos queda una charla muy interesante acerca del terraplanismo, algo que parece tomar cada vez más cuerpo, y bueno, por supuesto que en más de una oportunidad dije esto tenemos que charlarlo con Sebastián, haciendo memoria de aquella noche en la que estábamos cenando en casa, y que paradójicamente nos enteramos que se hacía un congreso de terraplanistas en el municipio de Colón, y nos quedó pendiente eso, como claro exponente
exponente de lo que vos siempre marcás, Seba, cómo los modelos pueden demostrar cualquier cosa, entre comillas. Así que te comprometemos para próximos programas al entrar el año. Dale, ese es un tema realmente apasionante. Muchos de mis colegas se enojan mucho con los terraplanistas. A mí me parece una excelente oportunidad para mostrar por qué la Tierra no es plana, para demostrar por qué ya sabemos hace muchísimos siglos que la Tierra es redonda, que podemos medirla. Cada uno de los que nos está escuchando lo puede hacer con los mismos métodos que lo hizo Eratóstenes hace casi 2000 años, y quizás sea entonces una oportunidad para que alguno le arranque la curiosidad de no creerle ni a uno ni a otro, sino como se hace en ciencia, tratar de demostrarlo. Exacto. Muchísimas gracias, Sebastián. Nos estamos encontrando entonces el año entrante y te deseamos unas muy felices fiestas para vos, para Vicky, y seguimos en contacto. Dale, igualmente para vos, Carlitos, abrazo grande. Puertas de Magonia en vivo, 20 y 54 minutos, y una entrevista en los cuales se tocaron muchos temas, ¿no? Muchos temas, muchos mitos, mucha actualidad, ¿no? Y como Carlos nos contaba en la previa, tantas cosas, ¿no? Que siempre se tejen alrededor, en este caso de un eclipse, y bueno, y se juega con los sentimientos de la gente. Y escuchar a un científico, ¿no? Como Sebastián Musso, a un estudioso, una persona que habla justamente con un sentido real, ¿no? de las cuestiones. Bueno, le mandamos un saludo muy especial para nuestro amigo, que ahora está como radio escucha, Gabriel Magnante. Gracias por estar ahí del otro lado. Un saludo para Silvia, para Raquel, para Susana. Saludamos también a Cintia, a Victoria, la gente que nos sigue, y ahora todavía hay una segunda parte para Sol Cepeda, que nos escucha por primera vez, a las puertas de Magonia, ¿no? Un oyente de la radio. Para nuestro amigo Esteban, para Silvana desde Paraguay, toda la gente que también nos escucha de los países limítrofes, Liselén desde Uruguay, bueno, amigas y amigos aquí de Mar del Plata, muchísimos, para Esther, para Cecilia, para Marianela. Bueno, agradecemos a todos, y todavía queda algo más hoy, querido Carlos. Sí, queda el primer informe del Café Ufológico de Rosario, y estamos, creo, desmontando algunos macaneos, ¿no? Primero con esta nota, esta charla que tuvimos con nuestro amigo Sebastián Musso. Vos fíjate una cosa, Guille, que la realidad es mucho más fascinante, mucho más atrayente que esos dibujos, esa pirotecnia mental que a veces se utiliza para captar de manera, como decíamos al principio, amarillista la atención de la gente. Sí, pero se juega mucho a través de la ignorancia, ¿no? La ignorancia como premisa, ¿no? Yo veo que atrapan a gente. Estuve hasta charlando en estos días, ¿no? Con oyentes sobre este tema, ¿no? Este tema que sin saber le has preguntado, ¿no? A Sebastián, que no hay que caer en todo esto, no, hay que tratar de no caer. Yo les digo, lean, ¿no? Justamente sigan a gente como Sebastián Musso, para tratar de que en el próximo eclipse que no nos manejen, ¿no? Carlos, con estos temas. No, realmente
creo que muchos de nosotros nos dimos verdaderas panzadas escuchando cosas tan contradictorias y leyendo cosas tan contradictorias. Y vos sabés que en la misma línea de la entrevista anterior vamos a compartir un informe hecho por el Café Ufológico de Rosario. Este informe, este trabajo de investigación lo hizo nuestra amiga Marina Llaveno, que ya ha colaborado en otras oportunidades también con nuestro programa, y es el caso Molero. El caso Molero tiene que ver con el avistamiento de una nave y un secuestro, y el secuestro de 3 niños. En algunos casos dicen que fueron 4. Sí. En otro caso dice que fueron 2. Acá aparecen muchos elementos míticos, muchos elementos que tienen que ver con lo imaginal, y que sirve también para desmontar varias cosas. Y en algún aspecto nos hace acordar al caso Vidal, ¿te acordás? Creo que fue en el programa número 5, que hablamos del caso Vidal, donde a lo largo de la historia se fueron construyendo capas y capas y capas de significaciones que resultan interesantes a analizar desde el punto de vista sociológico, pero que parece no tener mucho que ver con la verdad de los hechos. En principio, agradecerle a Marina Llaveno, al Café Ufológico Rosario, que se integra a nuestro programa con informes periódicos, y este caso Molero, que figura en muchos libros de ufología, que se ha hablado en congresos, que sale en esos cafés, en esos intervalos de los encuentros y congresos, en algún asado también, que ya forma parte del folclore. Pero escuchemos de qué se trata para también aprender de qué manera opera esta especie de teléfono descompuesto y que termina cristalizando verdades que parecen no ser tales. El 30 de junio del año 2018, el diario El Litoral de Corrientes publicaba una nota sobre la abducción de 3 niños de apellido Molero en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. La nota la firmaba el periodista Francisco Villagrán. Andrés, de 9 años, Jorge, de 8 y Carlos, de 7, vieron una enorme nave dorada de unos 25 metros de diámetro aproximadamente que apareció en el terreno donde jugaban al lado de su casa. Emitió una luz y los llevó hacia el interior ante la vista de varios testigos. A los 3 días después de una intensa búsqueda, eran devueltos al mismo patio y relatarían que iba manejada por Dios, que tenía el cabello largo y plateado y que se llamaba Lalar. En el viaje les había mostrado la luna y otros planetas que están en el cielo. Los padres, Emilio y Carmen, relataron que luego del hecho se acercó un investigador del fenómeno ovni llamado Armando Asparén y que conversó con los chicos. El investigador especial del Departamento de Policía de Concordia, Rodrigo Ortiz, dijo que por la edad de los niños era imposible que estuvieran mintiendo. Empecé a buscar más información en internet y la noticia había sido subida a blogs, a páginas de ufología y misterio e incluso había sido citada en algunos libros de investigadores renombrados. Pero algo no me cerraba, porque había muchas diferencias en los datos. Por ejemplo, en algunos portales aparecía la foto de 3 varones de tez trigueña con una edad que podía corresponder a la noticia, pero sin embargo en otros sitios la foto mostraba a 2 nenas con 2 nenes que tenían unas marcas en las mejillas que serían de un pinchazo que recibieron durante la abducción. En algunos relatos, los niños se llaman Andrés, Jorge y Carlos, pero en otros son María de 8 años, Emma de 6, Jorge de 5 y Carlos de 3. Con respecto
respecto al nombre del ser que se lo llevó, en algunos casos es mencionado como Lalar, en otros como Layar y en otros como Layar, aunque esto podría ser un error en la traducción a otros idiomas. La fecha del acontecimiento también es distinta, ya que el Litoral la sitúa a fines de 1997, un reporte de YouTube en 1998, otras el 9 de agosto de 1992 y otras el 9 de agosto de 1987. Si hacemos la cronología de esta noticia hacia el pasado, aparece por primera vez en julio de 2018 en la web Órbita Cero Mendoza. El 30 de octubre de 2017, la página web La Folha do São Paulo publicaba un recordatorio con el título "Hace 30 años, niños argentinos fueron abducidos por un dios extraterrestre", y mostraba la foto original que saliera impresa en aquel momento con fecha 15 de noviembre de 1987. El 23 de marzo de 2016, el canal brasileño Área 51 subía un informe a YouTube de 4 minutos sobre este caso. El 31 de enero de 2014 aparecía en una página checa llamada CES Okno y en otros portales que replicaron el caso en ese mismo idioma. Llegamos por fin a la década de los 90 y el 1 de enero de 1996, Ignacio Darnaude Rojas Marcos, en su página web, en la sección de ufología, publica una nota de Gordon Creighton, quien le da los créditos a una tal Pat Birne Finch. Creighton comienza diciendo: los informes de prensa recibidos recientemente de Argentina incluyen otro caso de sustracción de menores muy similar a uno o dos de los reportados por mí hace 30 años y reproducidos en nuestro libro FSR de Humanoids de 1966, que escribiera junto a Jacques Vallée y otros. ¿Se habrá referido Creighton al caso número 30 del 28 de agosto de 1963 en Belo Horizonte, en el que 3 muchachos ven bajar una esfera luminosa y transparente a las 19:15 horas en su jardín, de la cual salió un ser de aproximadamente 2 metros? No lo sabemos. En mayo de 1993, la página Grit Dreams subía la nota publicada un año antes por Weekly World News. El 18 de mayo de 1992, la página Weekly World News informaba del caso y la firma era de la periodista Jean Colden. La busqué en internet, pero con 75 años falleció el 20 de noviembre de 2012. Ahora bien, ¿qué tipo de revista era Weekly World News? Fue un tabloide de noticias ficticias publicado en los Estados Unidos entre 1979 y 2007. Era reconocido por sus historias sobre temas paranormales y por el tono satírico de sus artículos. A pesar de que ya no es editado en papel, continúa existiendo como sitio web. Envié 2 mails a la misma preguntando si me podían dar alguna información, pero hasta el día de la fecha no recibí respuesta. Llegamos al 15 de noviembre de 1987, que es la fecha más antigua que pude encontrar. El caso se informaba en Noticias Populares, un diario de Brasil, con la rúbrica del periodista Philip Piet van Putten. Lo busqué en Facebook y lo encontré. Y le envié un mensaje privado preguntándole si recordaba la fuente del caso Molero. Y me respondió que cuando quisieron verificar los datos no pudieron confirmar nada, pero que la noticia se la había pasado a un periodista estadounidense. También busqué en la web a Rodrigo Ortiz y no hay ningún dato vinculado al Departamento de Policía de Concordia. El investigador Armando Asparén o Asparrem, porque se lo cita de 2 maneras distintas, no aparece. Solamente un investigador venezolano con el mismo apellido pero llamado Leonardo. En la mayoría de las notas mencionan que a la familia se le habría cambiado el apellido y que los habrían trasladado a otra ciudad por seguridad, pero consultando con un periodista de la ciudad de Concordia, no recuerda haber escuchado nunca sobre ese caso. En conclusión, esta
noticia sobre la abducción de niños en Concordia viene siendo replicada desde 1987 hasta la actualidad. Se la incluyó en libros de ufología y, sin embargo, nunca se citó la fuente. Como dirían nuestros hermanos españoles, el caso Molero es un caso que mola. Si hubiera alguna persona que puede aportar datos fehacientes o conoce el paradero de algún miembro de esta familia, la invitamos a contactarse con nuestro Café Ufológico Rosario. Este informe fue realizado por quien habla, Marina Giaveno. Muchas gracias, Marina, y a todo el Café Ufológico de Rosario por este informe, que es el primero y que nos van a estar acompañando durante las próximas emisiones, las últimas de este año 2020 y las emisiones que en el 2021 van a estar. A las puertas de Magonia no se toma vacaciones, así que va a haber informes especiales durante el verano. A mí me gustaría mucho que se charle también que parece ser, ¿no?, que en el verano hay como una movida de avistamientos más grande que en invierno, ¿no? Hay como, Carlos, ¿no? Hay una cuestión que hasta... Sí, ¿no? Es más, me parece que se va a tener que implementar una especie de operativo sol espacial. Sí, algo así, porque no solo en la Argentina, sino en otros países también, sí. Durante el verano se ven muchos más objetos voladores no identificados. Contanos un poco de Marina, contanos un poco para la gente que me pregunta durante la semana, ¿qué es el Café Ufológico? ¿Qué es? El Café Ufológico de Rosario, bueno, como comentáramos, algo adelantamos en el programa anterior. Los cafés ufológicos son lugares donde las personas apasionadas por estos temas se juntan a debatir. Algo nos contó en una oportunidad Rubén Morales, cuando él y otra gente amiga llevó adelante el proyecto Café Ufológico Río 54 en Buenos Aires. Lo tomaron de las cenas ufológicas que hacían los franceses. Los franceses, viste, se juntan a comer para cualquier cosa que está muy bien, está espectacular. Y a partir de esos encuentros, bueno, hay cafés temáticos, ¿no? Y dentro de los cafés temáticos están estos cafés ufológicos. Hay varios. Vamos a hacer un programa sobre toda esta movida de los cafés ufológicos. Ya hablamos con Lorena Ciarrata del Café Ufológico Rosario, que bueno, además de darle enviarle un fuerte abrazo desde acá, nos informó que reabre el café físicamente. Se van a hacer estos encuentros a partir del día 16 de enero en Rosario, por supuesto siguiendo todos los protocolos. Y bueno, el café tiene su fanpage, así que las personas, como bien decía Marina Giaveno, es también miembro del Café Ufológico, es moderadora en los encuentros que se hacen a través del canal Demonios. Generalmente esto es los terceros sábados de cada mes, el canal de Carlos Yurchuk, que también estuvo en nuestro programa. Salvo este mes, que el encuentro en el Café Ufológico, del Café Ufológico Rosario, el encuentro virtual se hizo este viernes último por el tema de las fiestas. Y bueno, es toda una movida muy interesante, porque en estos espacios convergen personas de diferentes ideas, de diferentes extracciones, algunos que pueden ser etistas, otros que pensamos de otra manera, que entendemos que el fenómeno pasa más por lo imaginal, por estudiarlo desde otros ángulos, y que por supuesto nos devuelve como en un espejo una serie de datos, un caudal de información importantísima para poder comprender qué ocurre socialmente. Por ejemplo, fíjate que toda esta movida de avistamientos de ovnis a fines de los 90 tiene correlaciones con los distintos movimientos milenaristas que se han dado a lo largo de la historia. Es decir, que desde la óptica
imaginal, como lo hemos dicho tantas veces con Diego Viegas, con Luis Pacheco, con Juan Acevedo, se puede extraer una serie de datos y un montón de información. De todas maneras, lo bueno que tienen estos espacios es esa convergencia de opiniones, donde creo que todos aprendemos de todos. Lo importante es un marco de respeto en la discusión, y como siempre decimos, ¿no? Y lo hemos llevado a la práctica acá en este espacio, que es ante nada o ante todo el respeto a la persona que da un testimonio. Después veremos cómo decodificamos el relato de esa persona, porque es posible que a lo mejor lo que él está interpretando de una manera se pueda que no significa desacreditar en absoluto lo que está diciendo, claro, sino que significa a lo mejor reinterpretar o tratar de estudiar el marco conceptual de dónde parte. Vos fíjate que este informe que nos presentó Marina, que nos presentó el Café Ufológico de Rosario a través de Marina, tiene un montón de elementos propios de los mitos, que no sabemos quién echó a rodar esto, pero como en un teléfono descompuesto se fue construyendo, y aparece una nave dorada, ¿no? El color dorado, los tres niños es como que inmediatamente nos remite a los pastorcitos de Fátima, ¿no? Creo que a muchas personas con las que charlé esta cuestión, inmediatamente se les presenta esto de, después resulta que no se sabe si son 3, si son 4, si son 5, si son 2 nenas y un niño, pero en las charlas habitualmente se habla de los 3 niños, el caso Molero y los 3 niños. Se habla de Dios, pareciera ser que esta cosa del carro dorado tiene mucho que ver con la idea de la Merkabah, ¿no? Es decir, que desde ese lado también se puede estudiar, independientemente de que, es para muchos el hecho en sí, entre los que yo me incluyo, el hecho no existió. Lo importante es ver por qué la comunidad sostuvo ese mito, por qué sostiene y por qué se está retroalimentando de manera permanente. Claro, pero vos fíjate cuando, Carlos, uno ahonda, esto nos ha pasado, ¿no? En algunos relatos, te ha pasado a vos también, cuando uno ahonda más en detalles, ahí es donde hace agua el relato, ¿no? Sí, hay. Pero fíjate una cosa, Guille, si vos salís, si vos un día vas o entras a la radio y le decís a Andrea, vos sabés que vi un montón de chanchos que vuelan. Yo creo que Andrea no te llevaría mucho el apunte en ese relato. A mí me pasaría lo mismo si llegara a decir que hay perros. Yo le digo a Nati, mirá, hay un montón de perros saltando por arriba de los techos. Son cosas que no. Ahora, sin embargo, fíjate qué es lo que hace que un relato tan extraño se mantenga en el tiempo, y como vos decís, que donde empezás a buscar algún punto empieza a hacer agua, ¿no? Desde el punto de vista de la tangibilidad del relato. Acá no aparece la niebla, por ejemplo, que es tan común, no aparece, viste, que la niebla no aparece, no. Lo vimos en el caso en el relato, en el caso Vidal. También cuando hablamos sobre los licántropos, el encuentro con el familiar de Nicolás, fantástico, fantástico relato ese, sí, muy interesante, porque además el mismo Nicolás, deja la puerta abierta, dice, yo finalmente puedo hablar de la verdad de mi experiencia, pero no es algo que él intente vendérselo a nadie. Él habla de la verdad de la experiencia, no dice de la existencia tangible de esa entidad, pero sí de la verdad de la experiencia que él vivió. Así que está muy bueno lo que dijiste, que no nos tomamos vacaciones, Guille, y la idea es acompañar también a nuestros oyentes durante el verano, y escuchar todos aquellos testimonios y aportes que nos puedan ir arrimando. Claro que sí. Le mandamos un saludo para Susana, del barrio Pompeya, aquí de Mar del Plata, que nos está escuchando mientras está trabajando, para Ana María, para Roberto, para Sol, que le gusta mucho el programa, y volver también, Carlos, durante este 2021 a los relatos de la gente también, porque de esto vamos construyendo, y vos, que sos un especialista justamente en ir
desentrañando, ¿no?, estas cuestiones, porque yo aprendí mucho en esta etapa del 2020 en los detalles. Yo veo que vos vas a ciertos detalles, como ejemplo el de la niebla, ¿no?, y tantos otros, o como el de algún animal determinado. Lo llevas también el tema a las fábulas y a los cuentos también, que se relacionan, y también aprendí a que muchos relatos están relacionados con una creencia, ¿no?, con la creencia a una religión determinada, y se mezclan con justamente estos encuentros, ¿no? He aprendido mucho en eso, ¿no?, este año, de poder analizar y ver las cosas y ver ciertos relatos desde estos puntos de vista. Que estos relatos, muchos son muy pintorescos, son, como hablábamos en la primera parte del programa, es como también volver a esas mesas familiares donde nuestros abuelos nos contaban cosas raras, ¿no?, y uno las creía, y que en el fondo algunas son ciertas. A ver, por ejemplo, ¿cuáles son ciertas? Y bueno, el peligro es algo cierto. A lo mejor el hombre de la bolsa del cuco como tal no existe, pero sí existe el peligro, y entonces el cuco no deja de ser una especie de personificación del peligro, y entonces eso, tomado en el buen sentido, sirve para tomar conciencia de algo que no deja de ser el instinto de supervivencia. Ahora, cuando ya esas entidades reales o imaginarias pasan a ser el depósito de un montón de cosas nuestras que nos paralizan, bueno, ahí ya estamos mal, ¿no? Pero creo, como vos bien decís, Guille, que mirarnos en este espejo es como tratar de desmontar y de reconocer los sueños colectivos también. Eso es lo interesante de todos estos relatos y todos estos mitos, que además no dejan de darle un condimento muy especial a una vida tan árida. Yo creo que en estos momentos de tanto maquinismo y de tanta tecnolatría, la humanidad busca compensar por otro lado todo esta especie de vacío existencial que se produce cuando nos quieren transformar en engranajes. Pienso que un poco pasa por ese lado. Sí, sabés que sí, y a veces hay una cuestión de tratar de llenar cierto tipo momentos, ¿no? Momentos, porque si uno analiza ciertos relatos con las personas, y a mí me interesa mucho cuando uno ahonda y dice, a ver, ¿cómo vive la persona? Claro. ¿Qué cuestiones hay en la vida de uno, de otro? Y es muy interesante, es muy rico el poder encontrar estos patrones, ¿no? Porque son como patrones que se van repitiendo, nos damos cuenta en muchos relatos, y a mí me encantaría, yo te lo digo desde el lugar que desde mi adolescencia, y como te conté antes de arrancar el programa, a mí me gustaba, yo leía todo lo relacionado con ovnis, revistas y demás en mi adolescencia, pero justamente después encontraba este vacío, ¿no? Cuando uno ahondaba un poco más en ciertos momentos, en ciertos relatos, y ahí es cuando me he puesto un poco más crítico, ¿no?, sobre ciertas situaciones que digo, hasta acá podemos llegar. ¿Y por qué no podemos llegar un poco más? Claro, porque dices, al final no vamos a ninguna parte. No. Y algunos amigos se enojan a veces en algunas reuniones, cuando uno dice, tanto que se habla de inteligencias superiores, pero la verdad que el comportamiento de estas entidades no tiene mucho de superior, tiene bastante de absurdo y en muchos casos de ridículo también. Y no es que uno esté atacando el testimonio, de ninguna manera, simplemente uno trata de someter al escrutinio de la razón una serie de elementos que claro que son perturbadores y que está bueno poder interpretar desde dónde, ¿no? Y por qué nos perturba y cómo nos interpela. Guille, quiero enviar saludos a la gente del Café Ufológico Río 54, del Café Ufológico de Pilar, y por supuesto el Café Ufológico Rosario, a todos los miembros, a Lorena, que ya la mencioné también, y a Marina, por haberse sumado con estos informes. José Luis Fernández también, quien siempre nos envía saludos. Bueno, Esteban, que
ya lo mencionaste, Esteban Lingeri, y a los oyentes de siempre. Y desde ya desearles unas excelentes fiestas, una muy feliz Nochebuena, una muy feliz Navidad. Creo que hemos recorrido en este programa toda la cadena de símbolos precristianos, cristianos, hasta llegar a esta Nochebuena que es pasado mañana, con la idea de poder disfrutar mucho más de cada una de las acciones, de cada uno de nuestros actos, el hecho de saber por qué adornamos la casa con determinados elementos, y qué simboliza cada una de las piezas que adornan el árbol y los distintos rincones, y recuperar esta fiesta, ¿no? Esta fiesta que es, si bien es cristiana, la Navidad como tal, está parada sobre todo ese pretérito que desarrollamos con Juan Acevedo, que desarrollamos con más detalle en los 2 programas que hicimos con Diego Viegas, y que sea realmente un momento, como hablábamos en el programa de ayer, en el programa de Hagamos Catarsis, ¿te acordás? Sí. Sí. Que hablábamos ayer justamente de que sea es un momento de barajar y dar de nuevo, de renovar, de ponernos bien, de llamar a aquel con el que por ahí no nos comunicamos tanto. Vivimos un año duro, un año muy difícil, un año de una pandemia. Esto es inédito, esto no le ha ocurrido a la humanidad de manera tan global. Yo creo que más allá de las pérdidas que todos hemos tenido, familiares, de amigos, de amigas, creo que nos merecemos. Yo invito a que en el momento de brindar, cada uno de nosotros nos acordemos de nuestros amigos, de los que por ahí no son tan amigos, y también de los oyentes de la radio, de esta familia que vos fuiste armando, Guillermo, en cada uno de los programas, en cada uno de los espacios. Gracias, Carlos, por estos programas previos a la Nochebuena. Te deseo una feliz Navidad para Natalia, para vos, y bueno, que la pasen en familia. Y a todos los oyentes les decimos, cuídense, no se reúnan en cantidades, capaz como en otra ocasión, esa mesa larga, y vos mismo ayer claro. También lo decías en el mensaje, poner más que nada esa familia, que seamos pocos en esa mesa, pero que seamos muchos para poder volver a encontrarnos tal vez el año que viene en una situación más normal y no tan atípica. Seguro. Muy bien, Guillermo, nos estamos entonces encontrando en el último programa del año 2020, el martes 29. El martes 29, sí, todavía nos queda un programa. Sí. Nos queda un programa de este año. El martes 29 ya vamos a finalizar con el tema Estrella de Belén, tocando otros métodos, otras formas de análisis, y por supuesto dar nuestra opinión acerca de si los Reyes Magos, qué fue lo que vieron, qué fue esa pregunta que nos hicieron allá por septiembre cuando hablaban del ovni que orientó a los Reyes, ¿te acordás? De acuerdo. Vamos a hablar de eso también entonces. Muy bueno. Así que bueno, nos encontramos una muy feliz Nochebuena, muy feliz Navidad para vos, para Andrea, para toda la familia, para Roberto, un fuerte abrazo para Roberto, para todos nuestros oyentes, y nos encontramos el martes próximo cuando lleguemos a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginado.
Lleva la radio a todos lados. Nos encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento. Únete a el equipo de GDS Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.